Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de Serendipity Podcast. Yo soy Freddy Estrada, soy psicólogo y soy uno de los directores de Serendipity, el proyecto que imparte diplomados en línea por toda la República Mexicana y algunos otros países. Próximamente tendremos maestrías. Y bueno, como tú sabes, en este quinto programa, si es que nos has acompañado en los demás, entrevistamos a profesionales del área de la salud o entrevistamos a personas que estén directamente relacionadas con algunas problemáticas del área de la salud mental. Y hoy tenemos el gusto de tener a una persona a quien yo quiero mucho, conozco desde hace muchísimos años y es un profesional bastante comprometido, bastante estudiado, es una persona muy ética y además ha generado bastante conocimiento y aportado en temas de incidencia y de activismo social en esta ciudad. Y bueno, ahorita vamos como a hablar un poquito acerca de él. Él es licenciado en psicología, también es maestro en psicoterapia gestal, humanista, y también ha tenido estudios relacionados al antropológico social, ha trabajado con comunidades, ha trabajado en temas de investigación con problemáticas relacionadas a la cuestión de la violencia de género y actualmente es parte del Observatorio Ciudadano LGBTIQ+, de la Secretaría de la Igualdad del Estado de Chiapas, desde donde hace mucha incidencia y trabaja en fomentar mejores condiciones para todas las personas que formamos parte de esa comunidad y hacer desde lo académico y desde lo político, activista social, pues algo que genere un cambio. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Hola. Mucho gusto que te tengamos aquí. Gracias. Y bienvenido. Pues gracias, mi nombre es Luis Enrique García Jiménez y pues es un gusto estar con ustedes en este espacio, en su quinto episodio, creo, ¿no? Oye, vamos a hablar acerca de algo de lo cual últimamente te has ido como perfilando mucho, que tiene que ver con el acoso, que tiene que ver con el bullying, que se lleva a cabo en los espacios educativos. Cuando la palabra bullying llegó a la República Mexicana, fue algo que los medios de comunicación apoyaron un montón. Se veían personajes icónicos hablando acerca del bullying y casi que todo el mundo de manera coloquial decía: no me hagas bullying, me estás bulleando, ¿no? Sí, claro. Pero creo que en ese entonces, en el proceso natural social de entendimiento de una palabra y después de entendimiento del fenómeno, no habíamos como dimensionado las consecuencias relacionadas a la salud mental que esta situación, que más adelante se habla de acoso, pues pueden provocar en una persona. Sí. Quizá tú y yo vivimos una infancia en donde esta palabra no existía y era normal que pues se nos molestara por ser gorditos, por ser gays, por ser altos, por ser chaparros, por ser morenos, por lo que sea. Pero ahora, desde la parte académica, profesional, ¿por qué tú consideras que es importante hablar acerca de estos dos fenómenos? Ok. Pues como cualquier otro fenómeno que tiene un día particular, internacional particularmente, ¿no? Para conmemorarse o para celebrarse o para visibilizarse, es debido a que la problemática pues ha llegado a números que pues no deberían ser, por así decirlo, ¿no? Una de las situaciones más fuertes que se están viviendo dentro de las infancias y las adolescencias es que la segunda o primera causa de muerte, no estoy muy como todavía seguro, tiene que ver con el suicidio y en muchas ocasiones la violencia escolar que se vive pues, dentro de los institutos educativos suele ser una consecuencia o un factor muy indicativo de este tipo de decisiones, ¿no? Que llegan a tomar las juventudes. Particularmente es importante hablar de este problema porque en México figura como el primer país a nivel mundial en pues, circunstancias de violencia escolar, particularmente acoso escolar o bullying. Y pues imagínense, le ganamos a un país como Estados Unidos, que es bastante conocido ya por estos ataques con armas, ¿no? Las escuelas. Exactamente, en las escuelas. Y le ganamos a China, que es China e India, que son países que son súper poblados y que pues por densidad de población uno esperaría que hubiera más casos, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante, al menos en México y particularmente en los institutos educativos, no solo de primaria, secundaria, prepa, sino también en universidades, posgrado, hablar de este tema porque se presenta continuamente y es algo que es necesario hablarse. Hay una cosa que a mí me pareció muy curiosa, porque el Día Internacional en contra del acoso escolar y el bullying no lo propone la ONU,
No lo propone UNICEF, sino lo propone la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y cuando esto sucede, o sea, cuando la OMS propone un día conmemorativo, entonces estamos hablando de que esta situación está siendo reconocida como un causante de un desajuste o de un desequilibrio en la salud de las personas. Y hemos hablado hace 3 años quizá de la salud mental por todos lados. Y entonces esto, que ya se unió, digamos, a los programas relacionados con las enfermedades del cuerpo, pues ya reconoce una importancia y un actuar gubernamental de las autoridades de salud para ver cómo lo podemos prevenir. No solo es la Secretaría de Educación, sino también ahora es la Secretaría de Salud. Así es. En ese sentido, ¿cómo estamos? O sea, nos decías ahorita que somos el país número 1, pero ¿se está haciendo algo desde las instituciones? ¿Más lo toman las asociaciones civiles? ¿O cómo estamos aquí en México? Fíjate que, bueno, para empezar hay que decir que en México no hay como programas así. Hay algunos intentos de ley, hay algunos intentos de programas para este tipo de cuestiones, sin embargo, no hemos podido desarrollar algo como más fehaciente o algo que se pueda aplicar. De lo que se ha como revelado en algunos estudios recientes, es común más bien que dentro de los institutos se silencie o sea como haya mucha complicidad por parte de las instituciones educativas ante el bullying, particularmente si son centros educativos pagados, por ejemplo, ¿no? Donde una colegiatura o una simplemente transacción económica para recibir educación, pues tiene mucho peso, ¿no? Esa es una. Y 2, pues porque también hay como un clientelismo en muchas instituciones educativas ahora, donde hay que hacer todo lo que el cliente pida, y pues como el cliente puede ser tanto la persona abusada como la persona que está abusando, y entonces es como qué cliente tiene la razón y por lo general se da como hacia el lado abusador. También tiene que ver porque a las escuelas hasta cierto punto les conviene, entre comillas, como, esto muy informal, obviamente no lo estoy diciendo como apuntando a alguien, ni como también como que hay en la planeación hay que mantener a los estudiantes tranquilos, ¿no? Sin embargo, un estudiante o una estudiante que está siendo aterrorizado en la escuela, principalmente psicológica o físicamente, obviamente va a tener indicadores de depresión, indicadores de ansiedad, de insomnio. Y pues como es un niño cuando está depresivo o cuando está ansioso, o sea, está como más sedita, ¿no? Y entonces lo puedo tener 8 horas, 10 horas sentado en el salón y me conviene que esté siendo violentado para que yo pueda tener una clase más tranquila. No sé si está aprendiendo, claro. Eso sí, probablemente no, porque tiene que ver mucho también el impacto que el cortisol, todo el estrés que está pasando este cuerpo en el aprendizaje. Sin embargo, también es como, bueno, o sea, ¿qué es lo que estamos optando, no? Con esto no quiero decir que sea como un panorama completamente negativo. Obviamente, como tú dices, ¿no? Antes lo normalizábamos. Ahora el hecho de que bullying, o sea, aparecen muchos programas o ha aparecido en muchos programas, el hecho de que sepamos más o menos qué es o hayamos escuchado la palabra ya es como que algo per se que ayuda. Sin embargo, lo que no hay hasta cierto punto es la profundización en el tema, ¿no? O sea, qué consecuencias puede haber. Esto que te comento como de la depresión, la ansiedad, el insomnio, son como cosas que tal vez serían muy obvias para un psicólogo, ¿no? O una persona que ha estudiado psicología, pero hay mucha gente que en lo común no conoce las implicaciones del bullying o del acoso escolar. Yo ahorita que te escucho pienso, o sea, como no está tipificado como un delito, como el tema, bueno, que no solo sucede ahí, ¿no? Pero hablando del tema del podcast que tiene que ver con el ámbito escolar, la gran mayoría de la población es menor de edad. Sí. Y las leyes se empiezan a aplicar de manera particular acorde al delito que se persiga y acorde a la edad y la etapa de diferencia entre los menores. Sí. O sea, tal vez es que cuando un fenómeno social se convierte en un delito, suceda en nuestra cabeza como una sensación de mayor responsabilidad, ¿no? O miedo a ser castigado. Ajá, exacto. Ajá, o sea, claro. Vuelve una cuestión súper yoica. Pero, o sea, quizás que como no lo tenemos claro, como no hay una sanción clara, ¿no? Como no hay un proceso legal que pueda estar implicado, sí. ¿Crees que eso está afectando a que la comunicación, que sí hay de manera social, no influya de manera tan positiva en bajar la estadística?
Lo que te puedo decir es que hay diferentes formas de acoso, por así decirlo. Hay unas que son como más invisibilizadas que otras. Las que son más visibles son, por ejemplo, las que son cuestiones físicas, como golpes, empujones, jalones de cabello, todo ese tipo de cosas. Y eso está tipificable como un asalto. O sea, eso sí es delito per se, porque es una persona que me está atacando o me está agrediendo hacia mi cuerpo, y que probablemente hay testigas alrededor que puedan corroborar esta información. El detalle es, por ejemplo, cómo le haces cuando psicológicamente hay un impacto, o sea, porque luego las personas en general invisibilizan todo lo que es psicológico, ¿no? Como, ay, es que no aguantas, por ejemplo, ¿no? Pero si me están diciendo un apodo que no me gusta porque me recuerda un trauma o un problema desde chiquito, pues es así como que, ¿no? O solo lo molestaron un día y ya. Ajá, y ya con eso es que no soporta, ¿no? Ese tipo de cosas que dicen ahora. Y una cosa es como tolerar para ser parte del grupo o pues ser aceptado por otras personas, pero también hay de acosos a acosos, ¿no? Y también muchas veces el acoso mismo se utiliza como un medio informal para la educación de cómo debería ser, ¿no? Entonces, no precisamente el hecho de que a mí me acosen ya significa que voy a hacer o no de diferente manera. Simplemente el hecho de ver cómo están acosando a alguien más, a mí es como, lo acosaron por haber traído tal cosa de tal color en tal día. O sea, puede ser muy random, ¿no? Pero ya por eso yo aprendo que eso no lo debo hacer, y entonces empiezo a limitar mi propia personalidad o mi propia identidad, y ahí se empieza a meter con cuestiones de derechos humanos. Dentro de los derechos humanos también están los derechos al acceso a la salud y a la salud en general, y pues por eso es que, por ejemplo, la OMS tipifica este tipo de cuestiones como un problema de salud pública, porque la violencia, eventualmente la psicológica y así, requiere algún tipo de atención psicoterapéutica, que pues es parte de la salud mental, que después de pandemia pues ha estado como mucho más en auge, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Oye, ¿y cuáles son los casos o los tipos de violencia más comunes, los tipos de acoso más comunes? Ok, los más comunes, pues como te decía, es como psicológico todo este asunto, porque precisamente es a través de decirte nombres, ¿no? Apodos. Pueden ser humillaciones, pueden ser comparaciones, puede ser estar insistentemente con el cuerpo o con ciertas frases como haciéndote sentir mal. Puede ser, por ejemplo, yo cuando estaba en secundaria a una chica le pusieron pica pica en su mochila, y yo lamentablemente no hice nada en ese momento, porque los que hacían el bullying eran mis amigos. Entonces esto de o sea, participo, no participo, hasta dónde está el límite, es muy común también, como una forma de violencia simbólica incluso, ¿no? Como algo que en el grupo se instaura y que pues todos decimos que sí, y algunos nos resistimos pero no sabemos cómo actuar. Sistémica, también simbólica, es de, va, estructural también. Entonces el asunto es como esto. También está la cuestión de la violencia patrimonial, donde pues precisamente se destruyen cuadernos, libretas, se roban cosas, te roban tu dinero, ya se vuelve una cuestión de violencia económica y así. Y lamentablemente también hay violencia física, ¿no? Que es como ya estos videos que en un tiempo abundaban en YouTube de chicos o chicas peleándose afuera de las escuelas, o pues horrible, ¿no? Como estas arrastradas por todos lados. También son formas de violencia. Sin embargo, la psicológica es la que más prevalece, y prevalece principalmente por secundaria, es donde más fuerte se da. En preparatoria baja un poquito, porque como que ya las cuestiones de desarrollo del self, por así decirlo, no sé si ustedes sean como del self, pero el desarrollo del self ya se está como que conjeturando más, está como volviendo ya una persona más íntegra, por así decirlo, idealmente, ¿no? También. Y a partir de eso ya no hay tanta necesidad de andar en la bronca con la otra persona, ¿no? Sin embargo, eso no es exclusión de que no haya en las preparatorias, y ni siquiera en las universidades. En las universidades también se presenta por cuestiones de carrera, por cuestiones incluso de parejas que se hacen dentro del instituto, quién sabe. Pero existe también violencia escolar dentro de estos ámbitos. De orientación sexual. También, sí, totalmente, sí. Oye, ¿y cómo podemos, papás, mamás, docentes, darnos cuenta que eso está pasando en nuestra escuela? O sea, ¿cómo podemos identificar que sí tenemos una problemática que tenemos que atender? Yo siempre he dicho que quien no quiere ver, pues
nunca va a haber, ¿no? Me ha pasado en los institutos donde yo he trabajado dando clases que se hacen súper, no ven nada, ciegos ante la violencia, y las personas que saltamos porque estamos viendo lo que está pasando somos acalladas o como, no, es que ya hablamos con él y no ha cambiado, y así como pues toda la cultura derrotista me la quieren venir a aventar a mí cuando pues yo no soy así, ¿no? Entonces, lo que sí pasa en muchas ocasiones es esto que te decía de la complicidad, o sea, no se sale y por lo mismo no se visibilizan muchas cosas. Sin embargo, dependiendo de la edad, hay ciertos como indicadores, por así decirlo, de que esto puede estar pasando. Por ejemplo, personas en kinder, primaria que están siendo buleadas, no les gusta salir al recreo. Dime tú qué niño menor de 10, 11 años no le gusta perderse de la clase un rato e irse a echar el lunch o a jalarle el pelo a alguien allá afuera nada Correr, más. Sí, yo qué sé, ¿no? O sea, como ahí estar en lo lúdico, pues. Entonces, si no quiere salir al recreo, si de repente noto hábitos diferentes en su alimentación, como que come mucho, come menos, duerme o tiene pesadillas, empieza a decir que no quiere ir a la escuela, que no le gusta aprender, o sea, ese tipo de cosas, puede ser que tenga que ver ahí un problema de violencia escolar. En cuestiones de secundaria, prepa, lo mismo. Y puede incluso, como ya se sienten un poquito más grandes, ¿no? Y pueden tomar ciertas decisiones, pues se fugan de la escuela, ¿no? Empiezan a consumir otro tipo de sustancias, problemas con trastornos alimenticios también. Pueden empezarse a llevar con grupos con tal de ser aceptados más fácilmente, a pesar del bullying, soportar el bullying para poder estar ahí y ser parte. Y en niveles ya universitarios o de posgrado, pues tiene que ver más bien con estas cuestiones de... Todo es juego de poder, ¿no? Sin embargo, ya ahí es una cuestión más como académica, intelectual en muchas ocasiones, o tan sencillo como lo que decías, orientación sexual o discapacidad se convierte en algo sumamente pues, normalizado. Y hay personas que van a estar dispuestas a no tolerar esto más porque ya somos adultos, ya es como que conozco más de leyes, de derechos, como incluso la educación es muy importante para la prevención de esto. Sin embargo, también puede haber ausentismo, bajas en calificaciones en todos los niveles, o sea, son como cuestiones que van en contra incluso de la naturaleza o el desarrollo de la identidad de un joven, ¿no? De una joven. Yo ahorita pienso y digo, sí está muy complicado juntar evidencias para un proceso. Exacto. ¿No? O sea, eso es lo que me viene un poco a la cabeza. Oye, y bueno, cuando hablamos de niños que ejercen violencia, específicamente en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, uno ya es consciente y responsable. Sí, claro, se supone. Pero específicamente en la infancia, cuando hay un fenómeno así en tu salón de clases, hay dos víctimas, porque este niño que está generando la violencia, muy seguramente está siendo víctima de violencia. Así es. O sea, no, ahí sí podríamos hablar de la necesidad de rescatar a ambos. Sí. ¿No? En la adultez y en la juventud es la necesidad de reconocimiento de que estás ejerciendo agresión. Sí, estoy de acuerdo. Y ayudar a la víctima. Pero en la infancia creo que la intervención, me dirás más, debe de ir enfocada hacia los dos. O sea, algo le está pasando a este niño o esta niña que está tan irritado, tan inconforme, que quiere como liberar esta energía. Sí. Pues tan sencillo como esto, cuando intervienes desde el consultorio con una infancia o adolescencia, por ejemplo, con depresión, ¿no? Y pues no te da cosa como en esta onda de recetar medicamentos, se tiene que tomar una cuestión estructural, ¿no? La tríada, la famosa tríada, ¿no? Pues psiquiatra, clínico, psicológico y familia, ¿no? Cuando metemos la escuela, pues ya son cuatro áreas que debemos enfocarnos. Y principalmente, ¿por qué no funcionan muchos de los programas que incluso en otros países como en España ya están empezando a funcionar para esto del bullying? Y le meten mindfulness y le meten meditación. Y está muy chido, está muy padre. El detalle es que se enfoca en muchas ocasiones nada más en los niños. Sí. Y entonces es como, ¿dónde está el centro educativo? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está incluso como la comunidad alrededor de la escuela? Que a veces pues está la tiendita de la esquina, la papelería, o sea, como toda esa gente donde está cuidando a esos niños, ¿no? O sea, ¿por qué se permite que afuera de las escuelas haya violencia? Si igual la señora de la tiendita está ahí echándose al lado mientras ve cómo se pelean los chamacos. Las mamás de afuera están incluso, ¿no? Como, sí, se agarra, y se agarra como burla, se presta para muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que para este tipo de cuestiones es fundamental educar no solo a los alumnos sobre lo que es bullying,
Porque, por ejemplo, cuando damos talleres sobre eso es bien chistoso, ¿no? O sea, terminamos de dar el taller y siguen siendo ellos mismos, se siguen dando zapes, se siguen empujando, se siguen tratando como se tratan los adolescentes, pero empiezan ya a decir así como, es violencia física, o sea, como ya lo identifican y es como, ay, bueno, mi trabajo aquí subió de algo, ¿no? O sea, tiene que nombrar. Ajá, aunque sea de broma, aunque sea de burla, ya se están nombrando de alguna manera, o incluso empiezan a decirse apodos y dice, oiga, profe, es que me está diciendo así y eso es violencia psicológica, ¿no? Entonces, como, ok. Entonces, si podemos enseñarle eso también a los papás, si podemos enseñarle eso a los profesores administrativos, incluso personal de intendencia, por ejemplo, se puede hacer muchísimo más. O sea, entre todos estamos ya como, generamos una comunidad precisamente anti-bullying y estamos monitoreando todo eso. Claro, eso sí se necesita mucho compromiso. Sí, porque, o sea, yo pensaba en un caso de una primaria el que me hablaron, donde justamente se hizo el círculo, se agarraron a trancazos 2 niñas, adolescentes de secundaria, y en la junta, la directora académica sí dijo, a ver, tenemos un problema que resolver, bla, bla, bla. Pero también yo quiero saber, o sea, ¿cuál es la responsabilidad que van a tener todos los jóvenes que grabaron lo que sucedió? Ejemplo. Y una mamá dijo, es que mi hija lo grabó. O sea, ¿cuál es la consecuencia para su hija por grabar un acto así, por no correr a... ¿Para qué se usa la grabación? Exacto. Porque puede ser una evidencia. De hecho, una de las cosas que más se promueven es que si se ve un acto de violencia, se grabe. O sea, los niños, las adolescencias ya cargan todo el mundo una grabadora y una videocámara. Todo el mundo cargamos un celular. Entonces, dentro de las escuelas, incluso que lo permiten, pues eso puede suceder y se puede utilizar esa evidencia para algo más, ¿no? Claro. Ahora, si lo uso para grabar y subirlo a internet, se convierte en ciberbullying. Y eso es otra modalidad del bullying, porque no estoy haciendo nada para detener la violencia, es más, lo estoy promoviendo más todavía, o sea, como la normalizo. Y si a eso se acompaña de otros comentarios que fomentan la violencia o un discurso de odio, pues incluso peor, ¿no? No sé si eso iba a tu pregunta, sí, más o menos. O sea, como verlo de manera, no sé, redonda. O sea, de ver todo lo que toca, no solo una cuestión lineal. ¿No? O sea, la escuela sí, los implicados o las implicadas sí, pero también la gente que los rodea también, y también las familias de la gente que los rodea. Sí. A esto nos referimos en Gestalt, por ejemplo, con esto de la figura fondo, ¿no? O sea, generalmente la figura es el niño violento o que está siendo violentado, ¿no? Sin embargo, detrás de estas dos figuras hay un fondo, ¿no? O sea, hay todo lo que está pues detrás, ahora sí que perdón por ser redundante, pero tiene sentido, creo yo. Precisamente de que no se ve, ¿no? Es lo que se invisibiliza, lo que pasa. Como por ejemplo, ¿por qué dentro, no sé tú, por ejemplo, en tu caso, en algún momento en tu casa te enseñaron a identificar violencia? No, a mí tampoco. Entonces, si yo no sé cómo identificar la violencia, ¿cómo la voy a decir? O sea, es cómo la voy a defender o cómo la voy a atacar. O sea, es como no tengo un marco referencial simbólico con el cual yo decir, esto es esto, ¿no? Claro, y hay un montón de familias que viven en esferas de violencia. También. Y la violencia se normaliza. O sea, es creo de los fenómenos sociales de los que más rápido nos podemos adaptar. Así es. O sea, porque, sí, no, dale. Sales a la calle, te asaltan, y la próxima vez que sales a la calle, sales más preparado, pero más paranoico, y entonces empiezas como a contaminar el discurso de las demás personas, y cuando vienes a ver, entonces todos decimos, es una ciudad muy insegura. Ajá. Y justamente es muy importante esto que mencionas, porque en muchas ocasiones también no se observa el contexto alrededor de la escuela, o tanto urbano como rural. Porque, por ejemplo, no es un secreto, ¿no? Que Chiapas se ha estado como militarizando y como todos estos grupos de narcotráfico han estado entrando. Sí. Y algo que es bastante interesante, al menos de mi experiencia, es que conforme te vas alejando de la cabecera estatal y te acercas más a la frontera o a las fronteras con otros estados, hay más casos de violencia y hay más casos como también de narcotráfico y de este tipo de vías, ¿no? Entonces, todavía no he encontrado al menos un texto. Si alguien lo tiene, por favor, pásenmelo, ¿no? Pero yo al menos lo que he observado es que donde hay estos contextos violentos, no solo domésticos, sino también sociales, hay muchísima más normalización de la violencia y hay muchísimos más casos que repuntan. Oye, y hablando de eso, para ti,
cuál es el rol que debería la sociedad asumir. Bueno, o tal vez te lo dejo un poco más corto. O sea, ¿cuál es el rol que cada familia debería de asumir para evitar o prevenir estos fenómenos? La violencia escolar dentro de la casa se previene, pues primero que nada, buscando ayuda en caso de que haya violencia doméstica. Okay. Porque si hay violencia doméstica, pues como bien decías, lo más probable es que alguna infancia o adolescencia está siendo violentada, y si no es por desquite, lo puede hacer como que pues ya estoy aguantando violencia en mi casa, ¿qué más si me están bulleando en la escuela también, ¿no? O sea, como que sí puedo, vaya, ¿no? Sí soporto, y luego tenemos estos índices de suicidio en adolescencias y jóvenes, ¿no? Entonces la responsabilidad de las familias, primero que nada, sería erradicar la violencia doméstica en sus casas dentro de lo posible, porque también entiendo que pues no todo el mundo tiene acceso a este tipo de información o a educarse para... Lo mismo de los marcos referenciales, no tengo cómo llamarlo, no sé que esto es un problema, no sé quién me ha dicho que esto es un problema. Sí. O soy consciente, pero no lo puedo cambiar. En segunda, tener una relación cercana con sus infancias y con sus adolescencias, porque si confían en ustedes, obviamente les van a venir a platicar cualquier cosa. Claro. En tercera, sí mantener una relación cercana con el centro educativo, no estar encima de la maestra, eso sí, o sea, dejen en paz a los docentes un poco, ¿no? Pero sí, por ejemplo, asistir a los eventos, llevarse con los papás de los amigos de mi hijo, incluso hacer amistades con los papás de otros niños, aunque a mi hijo no le caiga bien, ¿no? O sea, como ser parte de esta comunidad para precisamente intervenir de mejor manera. Y finalmente, pues conocer todo lo que es normatividad y lineamientos dentro de la escuela, fuera de la escuela, Constitución mexicana. O sea, no pueden violentarte, tan sencillo como eso, porque está en la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se pueden utilizar, y es muy importante mantenernos informados de esto. Y entender que sin importar el nivel académico, siempre va a ser bueno e importante que los papás y las mamás estén al pendiente. Sí, exactamente. A veces dices, bueno, estuve en la primaria, pero en secundaria ya está grande, en prepa ya ni sé, y para la universidad no tengo ni idea de quién es. Sí, exacto. Llamar a lo mejor al círculo cercano de amigos o amigas que te dicen que tienen, porque es algo que se tiene que comprobar. Sí. Hay muchas personas que pues te dicen, tengo muchos amigos en la escuela, y en realidad no tienen ninguno. Y creo que como adultos, al traerlos a un espacio que nosotros podemos controlar, nos podemos dar cuenta si verdaderamente hay una relación y cómo es esa relación. Sí, exacto. La vez pasada en terapia me decía una señora, es que invitó a sus amigos a la fiesta y no llegaron. Y dije, y me dice, y no puedo creer que de 10, 15, ninguno haya podido. Y después descubren que se pusieron de acuerdo en un grupo para no ir. O sea, como yo no voy, yo tampoco, no sé. Entonces no son sus amigos. Y aunque parezca una situación muy obvia, sí, creo que siempre tenemos que asegurar si realmente ese círculo existe, cómo es ese círculo, si es violento, si es cariñoso, si es cercano, ¿qué pasa? ¿No? O sea, que está como rodeando. Creo que estás hablando un poco como de la liquidez de las relaciones actuales, ¿no? O sea, ya no sé muy bien quién es mi amigo, quién no, qué sé cómo debería comportarse una persona que es mi amiga o no. Ese tipo de cuestiones, ya no hay compromisos, ya no hay tanta lealtad a veces en las mismas relaciones, ya no hay como esta afirmación constante de, ay, te quiero mucho, amiga, ¿no? O sea, ya es como que se da como por default, eres mi amiga, te tengo en mi Facebook y ya, ¿no? Y entonces ese tipo de contactos ya no hay tanto en la sociedad postmoderna en la que estamos actualmente. Entonces es bien importante, o sea, tiene sentido lo que dices. Si nosotros, algo que me gusta mucho en los talleres decir es que algo que es contrario a la violencia es el amor, ¿no? Y no amor así como, ah, qué bonito, y rosa, y corazones, no. Sino este vínculo que nos conecta con otras personas, que me hace exacto, como te quiero y por tanto te cuido, y como te cuido pues no te violento, ¿no? O sea, no trato que te la pases mal, no te mando cosas que no te gustan, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, procuro tu bienestar, quiero que estés bien. Y entonces justamente estas relaciones amorosas, cariñosas, afectivas, ya no hay tanto por ahora, lamentablemente, y cuando las encontramos hay tan poco que luego los jóvenes son como, esto es mío, ¿no? Y entonces no les enseñamos también cómo calibrar ese tipo de afectos. Todo el mundo ahorita su primera novia, novio es por internet, y qué padre, pero al mismo tiempo yo he tenido ya, imagínate, empecé a dar clínica hace ya 3 años,
con adolescentes, y al menos un 20% los novios, las novias les han salido súper tóxicos, ¿no? O sea, de que te voy a denunciar, no sé qué, me voy a matar si tú no haces esto y no sé cuánto, y es así como, wow, qué fuerte. Y luego los papás lo traen, y es una onda muy rara porque me ha tocado papás muy sobreprotectores, pero que al mismo tiempo no saben nada de la vida de sus hijos. Entonces a mí me parece más bien como sobrecontroladores. Sí, creo que todo el tema del internet da para ciberbullying, para otro programa, porque definitivamente ha cambiado la forma en cómo interactuamos, sí, y muchas otras cosas. Entonces, si yo detecto una situación así, si yo tengo una sospecha, debo ir a atención psicológica, ¿qué le recomiendas a la gente que nos escucha? Primero que nada, educación. O sea, necesitamos educar en violencia escolar para precisamente saber a qué nos estamos refiriendo. Número 2, atención psicoterapéutica es muy importante, particularmente para la persona que está siendo víctima. Sin embargo, también la persona victimaria, por lo general, también necesita algún tipo de apoyo, ¿no? Y muy importante, como estamos hablando, bullying es entre estudiantes, ¿no? Y en muchas ocasiones es menores de edad. Como estamos llevando a menores de edad a terapia, lo más probable es que la familia en general tenga que ir a algún proceso. Y entonces, porque luego es así como, arréglelo, ¿no? Y es como, es que si lo arreglo a él y todo lo demás está desconchinflado. Se lo traigo porque él golpea a sus compañeros. Ah, pues qué padre, ¿no? Y mi marido no me golpea a mí, por ejemplo, ¿no? Golpea a mí. Y entonces es como, señora, pues no quiere usted empezar a venir para ver qué podemos hacer contra su marido. Sí. O sea, como ese tipo de cosas. Y en tercera, es muy importante buscar tener algún tipo de incidencia en las políticas educativas. O sea, no nada más quedarnos como de brazos cruzados en mi instituto o en mi plantel o en mi escuela y ya, sino también ver allá afuera en los congresos, en todo ese tipo de cosas. ¿Qué se está haciendo por esto? O sea, ¿quién está apoyando qué cosa? ¿Cómo están los programas educativos funcionando? Si es que funcionan, ¿qué puedo alternar o qué puede funcionar mejor? Incluso en mi comunidad, pensando en personas, por ejemplo, que no viven en urbes, sino en comunidades. Entonces, todo eso nos lo podemos empezar a plantear para empezar a combatir la violencia escolar. ¿Tú ves que estamos encaminados a una solución? No. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que empezar desde la cuestión de la información. O sea, porque luego, ¿quién nos informa de todo esto? Programas sensacionalistas de televisión, ¿no? Estos así como noticieros amarillistas, o nos enteramos a través de programas consecutivos que no tienen continuidad y que tienen un tema nada más que dura 40 minutos, y es como en 40 minutos no puedes abarcar pues, un tema tan extensamente, ¿no? Claro. Entonces, si nos educáramos desde fuentes confiables, fidedignas, es lo más fácil del mundo. O sea, escribe cualquier tema en internet, en cualquier buscador, y pones .pdf y te van a salir artículos científicos sobre el tema. O sea, ni siquiera es tan así como, wow. O te va a salir algún artículo de alguna organización internacional o algún organismo gubernamental o no gubernamental, y a partir de eso te puedes letrar mejor. No es tan difícil, o sea, sí se puede. Okay. Entonces, en esta etapa es seguir nombrándolo, seguir diciéndolo y seguir con este discurso de tomen la responsabilidad. Sí, exacto. Y no solo de la persona que está siendo victimaria de la violencia, sino quienes están detrás de esa persona también. Claro. Pues Luis Enrique, muchísimas gracias. El tiempo se pasó volando esta vez. Tengo este don. Sí, pues sí. Aquí producción ya nos está marcando el tiempo. Muchas gracias. Gracias por lo que compartes. Sé que estás trabajando en un proyecto que va a llegar a escuelas, que justamente se llama Promueve. Sí, Promueve. Que está relacionado con temas de identificar las problemáticas sociales y emocionales que puedan estar surgiendo en el espacio educativo. Así es, nos enfocamos, Promueve es el programa multidisciplinario para la educación en violencia escolar. Nos estamos enfocando en 4 fases principalmente. Es diagnóstico, para ver cómo está la situación en casa, la situación dentro de la escuela entre los jóvenes y con el profesorado. Luego hacemos una cuestión de capacitación tanto al docente como al estudiante en diferentes temas como abuso sexual, por ejemplo, que puede suceder en las escuelas, qué es bullying, qué es ciberbullying, todo ese tipo de cuestiones. Y también estamos dando como escuela para padres, ¿no? Para precisamente a los papás educarles, no nada más en temas de bullying, sino en psicoafectividad. Por ejemplo, ¿cómo decirle a mi hijo que lo quiero?
tan básico como eso, ¿no? Porque luego hay muchos hombres en particular que no saben expresar sus afectos hacia los hijos y luego creen que comprándoles cosas es suficiente y pues el niño lo que quiere es que le digan que lo quiere, ¿no? O que es importante. Y ya para acabar hacemos un retest de todo lo que se vio para ver si qué funcionó, qué no funcionó y elaboramos manuales, buzones de denuncia, todo ese tipo de herramientas para seguir combatiendo dentro de las escuelas y darles un seguimiento. ¿Esto lo haces desde la asociación civil a la que perteneces? Sí, ¿O es un estudio propio? Abriendo portales, precisamente estamos trabajando desde ahí, la AC, y pues está sustentado en un estudio en el que yo hasta el momento estoy trabajando. Hemos obtenido mucha información muy valiosa sobre violencia escolar desde primaria a, bueno, kinder también, pero desde kinder hasta posgrados, y ha sido muy relevante como particularmente para poblaciones desprotegidas ver cómo sucede este tipo de acciones. Y en personas desprotegidas no simplemente estoy pensando en mujeres LGBT o otras personas así, sino también por cuestiones de raza o migrantes o temas que son como más importantes en esto de coyuntura ahorita, precisamente con todo lo que está sucediendo incluso por la elección en Estados Unidos. Sí, que eso viene a mover muchas cosas. Ajá. Pues te agradezco muchísimo, enhorabuena por lo que estás haciendo, para que el proyecto llegue a muchas escuelas, se conozca tu trabajo y la investigación, que como siempre ayuda a saber en dónde estamos parados y hacia dónde debemos dirigir. Pues muchas gracias por invitarme, espero que el podcast siga como está o mejorando incluso, y pues aquí estamos para cualquier cosa si quedan pendiente. Bueno, pues te agradezco el espacio, te agradezco la atención, te invito a que le des seguir a nuestro canal que se llama Educación Serendipity, que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subimos un programa nuevo, subimos contenido nuevo. Te invito a que sigas nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como Diplomados en Línea Serendipity, en Instagram estamos como @capsi con y_ser, y tenemos otros espacios como Educación en Línea Serendipity, que también está en Facebook, y cualquiera de nuestros espacios o medios de comunicación estarán disponibles para ti, siempre para apoyar en temas como el que vimos hoy y otros que seguramente vamos a seguir desarrollando. Gracias y espero la pasen muy bien. Hasta la próxima.